Intentar escapar empapándote de una falsa comodidad solo te frustrará. Hay algo dentro de ti, un anhelo de ser, de entender, de encajar en un molde en el que si seas alguien, en la inmensidad de lo común donde ya nadie es, pero profesan ser auténticos, teniendo la misma etiqueta que el resto, teniendo la misma etiqueta el resto. Mírate en el reflejo de aquello que llamas libro viejo. Entonces entenderás quién eres en realidad, un mortal dependiente de un Dios inmortal que con una cruz 2000 años atrás te dio la oportunidad de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad. Intentar escapar empapándote de una falsa comodidad solo te frustrará. Hay algo dentro de ti, un anhelo de ser, de entender, de encajar en un molde en el que si seas alguien, en la inmensidad de lo común donde ya nadie es, pero profesan ser auténticos, teniendo la misma etiqueta que el resto, teniendo la misma etiqueta que el resto. Mírate en el reflejo de aquello que llamas libro viejo. Entonces entenderás quién eres en realidad, un mortal dependiente de un Dios inmortal que con una cruz 2000 años atrás te dio la oportunidad de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Can you see those hands up? Let me hear it. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. Hey! You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Come on, you know what to do, let's go! See the sun now bursting through the cloud. Black and white, turn to color all around. All is new, in a savior I have found. This is living now. Vaya etapa la que nos toca vivir, donde experimentamos la confusión,
el emocionalismo en su máximo esplendor, el rechazo permanente y la aceptación efímera, las constantes preguntas que nos hacen dudar. Un momento donde se incrementa el desánimo, la desconfianza, la incertidumbre, la insatisfacción personal. Cuando éramos pequeños anhelábamos crecer, pero nos dimos cuenta que crecer duele, crecer cuesta y crecer cansa. Enfrentar problemas, cumplir con las responsabilidades que cada día van en aumento e intentar ser alguien en la vida. Todo, absolutamente todo cambia. Si bien anhelábamos crecer, en algún momento creíamos que nunca lo haríamos, y cuando llegó ese momento de dar el paso siguiente en nuestra existencia, nos aferramos a la idea de no querer hacerlo. Porque no nos sentíamos preparados, porque no nos sentíamos capaces, y pensábamos que no encajaríamos en medio de la sociedad. De pequeños no teníamos responsabilidades, nuestras decisiones no causaban un gran efecto en el entorno. Si nos equivocábamos, otros lo arreglaban, cubrían nuestros errores, pero ya no, porque la adolescencia es la etapa donde comenzamos a tomar decisiones con mayor repercusión, un terreno en el cual no tenemos experiencia, donde indispensablemente se amerita tomar decisiones trascendentales con consecuencias inevitables. Todo se vuelve relativo. Definir gustos, nacimiento de sueños, proyectos, metas, planes de vida, estudios y trabajo, indefinidos casi por completo. No sabemos a dónde ir, si ser parte del frenesí que la sociedad ha adoptado para sí y aplaude, o buscar en los lugares que el mundo quiere ocultar. Conocer, aprender e imitar el diseño original, o ser una copia más de los modelos y estereotipos que la sociedad nos impone y exige que imitemos. ¿Cuán confusa puede llegar a ser la adolescencia? Esta etapa de cambio y crecimiento muchas veces puede causar lo que también podemos conocer como crisis de identidad. Pero muy buenas noches, tardes, noches. Naches. Muy buenas noches, tardes. Naches y noches para todos. Bienvenidos a Diseño Original. Hoy 5 de septiembre, primer sábado del mes de septiembre, inaugurando un nuevo mes muy interesante. Y un nuevo tema. Bienvenidos, muchachos. Saca, qué genial esa introducción que leíste. Me pareció wow. Así, gracias. Con esas 3 letras, W-O-W, wow. Santi, Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, Rana. Una semana agotadora y hoy, pero un día muy feliz para mí, por lo menos. Chanclas. Muy feliz Para vos, Santi. a ver, ¿por qué Santi? Decinos por qué tan feliz Hoy para vos. Santi está feliz. Porque estoy Escuchemos. feliz y porque estamos acá en la cabina, estamos Claro, un nuevo mes, un un nuevo comienzo. tema. Claro, y con sorpresas para el programa de hoy, ¿no? Sí, A ver, ¿nos podés adelantar algo? no quiero adelantar nada. Yo puedo dar momentáneamente. spoiler. A ver, dale. Bueno, para todos los que nos están escuchando, hoy tenemos una invitada sorpresa acá en cabina. Y así especial, que, como todas las visitas. especial como todas las visitas, pero lo más interesante es que está acá en cabina con nosotros, no es a distancia, así que estamos súper, hiper, mega archifelices de compartir cabina con alguien importante. Y estamos súper nerviosos también. No, yo no estoy nerviosa. Yo estoy nervioso. Vos estás nervioso, Santi. Yo estoy nervioso. Un programa más, ya estás con nosotros hace tiempo y estás nervioso. Y bueno, de esta manera le damos una cálida bienvenida a la hermana Cristina Costa. Bravo. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Me alegro, estoy contenta de estar en este lugar, nerviosa, como decían los chicos recién. Les comentaba que nerviosa como si fuera mi primer día de clases, ¿también? De enseñar, pero gozosa de poder estar compartiendo este programa con los jóvenes. No, la verdad que nosotros súper felices, porque la hermana Cristina lo dijo en su saludo como si fuera el primer día de enseñar, y hay que aclarar que la hermana Cristina es profesora, así que tenemos una maestra entre nosotros y por eso estamos felices. ¿Cierto, Santi? Sí, estamos muy felices. ¿Y qué más tiene para decir, Santi, de nuestra invitada especial? Nuestra invitada especial, como muchos saben, es mi mamá. Ay, qué lindo. Y bueno, estoy muy feliz de que pueda estar acá con nosotros en cabina, porque siempre están a distancia. Siempre nos manda saludos y por supuesto aprovecho para mandarles saludos a la familia Lescano, o sea, al papá de Santi, sus hermanos que están en casa. Hoy se vino la mitad de la familia a cabina. Acá pusieron en los comentarios
que Lucas le manda saludos a Joana. Gracias, Luquitas, gracias. Un abrazo para Y el Luquitas. oyente, Lucas, Y el ¿no? oyente, Ahí. gracias, gracias. Fan. Fan Y número estamos uno. muy felices, le mandamos un saludo claro a la familia Lescano y a todos los que nos están escuchando, no solamente por el canal de YouTube que es Radio Betel Merlo, sino también por la FM que es Radio FM 94.9 Betel, que también estamos activos siempre. Y nosotros transmitimos todos los sábados a partir de las 19 horas hasta las 20 horas 30 minutos. Santi, a ver, ¿cuáles son nuestras redes? Las redes que tenemos son Facebook, Instagram. Pueden seguirnos en la página de Diseño Original en Instagram, también en la página de Facebook. Y se pueden suscribir al canal por el cual transmitimos, que es en YouTube, Radio Betel Merlo. Y Tenemos una playlist. Sí, tenemos en una ese canal, playlist. que se llama Diseño Original, donde subimos los programas grabados de cada sábado. Exactamente. Y se pueden suscribir y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando estemos transmitiendo. Por supuesto que sí, si se perdieron algún programa de los meses pasados pueden ir a la playlist y revisarlos, que ahí están todos con sus nombres correspondientes. Y el mes pasado estuvimos viendo un tema interesante en cuanto a las emociones, ¿no? Tuvimos 5 semanas bastante interesantes. Muy Tema- emocionantes. Claro, y temas bastante profundos. Y ahora, en este mes, donde titulamos este mes Identidad, este primer programa del mes se llama Introducción a la Identidad, Transición, donde, como fue la introducción, se habla mucho de la adolescencia y la transición de la niñez a la adultez. Y por eso, la hermana Cristina Costa, que es maestra y conoce la actualidad de los adolescentes Corrijo, en la escuela, docente. docente, gracias por corregirme, Santi, nos va a estar ayudando en el desarrollo de este programa. Y por eso estamos muy contentos y esperemos que este programa sea de ayuda para ustedes que nos están escuchando y están buscando su identidad. Y de esta manera vamos a una pausa musical. Ya sé que recién empezamos, pero vamos con una cancioncita. Una canción que se llama Viaje al Corazón, de la banda Corto Plazo. Así que vamos a dar un paso adentro, muy adentro. Voy de viaje con destino al corazón.
Y bueno, estamos de vuelta aquí en Diseño Original después de este breve corte musical. Y volvemos a entrando en nuestro mes, Identidad. En este programa que se En llama... este programa que se llama Identidad, Introducción a la Identidad, 2 puntos, Transición. Ay, ¿por qué tenemos que aclarar los 2 puntos transición? No Porque- sé, yo digo nomás, pregunto, ¿no? Nuestro querido amigo Zacarías le gusta que digamos 2 puntos. Es que a veces hay que aclarar las cosas, porque no... Hay que aclarar los signos de puntuación, ¿no? Importante Sí. ahí. Ah, bueno, ok. Con eso está bien. Y bueno, le damos un saludo a todos los que están en sintonía en Diseño Original. Saludamos a nuestro pastor Daniel, que también nos envía sus saluditos a través del chat de YouTube. Y a todos ustedes que están en casa, por supuesto, un saludo enorme, enorme. No se olviden de comentar a través del chat de YouTube. Nos encanta leernos, nos encanta Leerlos. leerlos a ustedes, por supuesto. Nos encanta, nos fascina leer sus comentarios, que ustedes escriban lo que piensan acerca de todos estos temas que empezamos a tratar aquí en Diseño Original. Y bueno, yo creo que ya podemos ir entrando en materia acerca de la identidad. Exactamente. Y bueno, en este programa hablaremos mucho sobre la identidad, así que creo que estaría bien que definamos qué es. Bueno, ¿qué es la identidad? A ver, cuéntenme. Para. Antes de que la definas, ¿ustedes qué opinan sobre lo que es la identidad? Ah, interesante eso. Vamos a darle la palabra ¿A nuestra invitada? a nuestra invitada. No Queremos sé si saber, si le parece. exacto. Queremos saber desde su punto de vista qué cree que es la identidad. Lo que hace una persona, lo que le identifica a una persona, ¿no es cierto? Hablamos de que, por ejemplo, a mí mi identidad es de ser esa docente o maestra en cualquier área, ¿no? Ya sea en lo secular, dentro de la iglesia. Y creo que es lo que identifica a cada persona de cómo es, de lo que es la persona misma en sí. Ah, interesante eso, interesante. Yo creo que para mí, ya aportando lo que dijo la hermana Cristina, es como esa esencia, ¿no? Es como los perfumes que tienen una característica principal en su composición, ya sea, no sé, floral, olor a la madera, olor a, bueno, algo, pero es esa composición lo que lo identifica. Lo que nos hace nosotros. Exacto, hablando del perfume, bueno, lo que hace al perfume algo rico, o si sea un perfume dulce, sea un perfume más amargo, más agrio, yo creo que eso es la identidad. Lo ejemplificaría así, con eso del perfume. Sí, yo creo exactamente lo mismo que dijeron ustedes. Es una buena salida estratégica. Pero no, creo que es algo que nos hace, o sea, como dijimos, nos hace identificar, nos hace a unos mismos y nos distingue de los demás. Por ahí nos hace resaltar un poco más, un poco menos, pero siempre está eso que nos hace ser diferentes. Ibas bueno. a definir la identidad. Ya Sí, vamos dimos a nuestro ¿Qué? punto Ya- de vista. ya A ver, dijimos nuestra opinión. Yo quería dar mi punto de vista. ¿Qué que dicen no puedo los que dar mi punto de saben vista. ahora? Bueno, los que saben dicen que la identidad, o sea, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características de costumbres sociales, culturales, etcétera, que la diferencian de otras. La identidad se conforma por esos rasgos que nos definen y nos hacen diferente a los demás. A medida que ibas leyendo eso, yo iba a decir la última frase que vos dijiste. La identidad se conforma por esos rasgos que nos hacen diferente a los demás. No, y es que algo interesante acá es que decía que es un conjunto de rasgos o características de costumbres sociales o culturales, y eso tiene mucho que ver, ¿eh? Claro, porque hay cosas que, por así decirlo, ¿no? Vienen de fábrica en cada uno de nosotros, como... Como tomar el mate, por ejemplo. Claro, que es de argentino, es parte de nuestra identidad. Es, parte de la es una identidad costumbre, argentina. es algo que se acostumbra. Nuestro ADN viene eso. Claro, ya. viene de nosotros. Los uruguayos dicen que es de ellos, pero no sé, como que acá hay un debate. No quiero decir nada, pero todos saben que es de Argentina. Bueno, no entremos en ese debate porque por Claro. ahí alguien de Uruguay nos está escuchando y no. No queremos ofenderlo. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, como que muchas cosas vienen de fábrica, por ejemplo, el color de pelo, el color de piel, el color de los ojos, todas esas cosas que también forman Lo parte corporal, de nuestra lo identidad. físico, por decirlo así. Claro, el apellido también forma parte de nosotros, ¿no? Yo soy Fernández, por ejemplo, y el apellido Fernández es parte de mi identidad, al igual que el tuyo, Santi, es Lescano, al igual que el de Joana Jiménez, al igual que... Al igual que... La hermana Cristina es Acosta.
Ah, está bien, ya se les está olvidando los apellidos. Qué cosa con Sí. estos muchachos. Pero es verdad, las costumbres o el lugar donde nosotros nos criamos de alguna manera nos da identidad. Incluso el lugar donde nacemos nos da esa identidad. Yo puedo decir, bueno, yo, para los que no saben, yo soy extranjera. Sí, soy extranjera, Fuertes muchachos. declaraciones. Si nadie notó el acento, Sí, yo soy extranjera, entonces mi identidad sería decir, yo soy colombiana. Eso es común también cuando uno va de visita, por ejemplo, a la provincia. Te dicen, vos sos porteño por tu acento. O sos de tal Claro. provincia por el acento que uno tiene, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, el lugar donde uno nace le hace tener un sentido de pertenencia de esa identidad. O, por ejemplo, entre las provincias también se denota mucho, como dijo la hermana, en los acentos y esa distinción de alguna manera que nos identifica. Incluso yo creo acá en Buenos Aires, los porteños, y diferenciado de por sí. ahí nosotros ellos son que de estamos- capital y nosotros somos provincianos. Bueno, se siente esa diferencia tal vez por, bueno, no sé, el lugar donde vivimos o tal vez por la forma en que se habla O las costumbres o que las tenemos. costumbres que se tienen tanto en la ciudad, ya en la metrópolis como tal, en capital, y a diferencia de nosotros ya que estamos acá en los alrededores. Entonces, son diferencias muy marcadas. Claro, al igual que también ciertas aptitudes, ¿no? Que vienen, por ejemplo, aptitudes que los padres van impartiéndole a los hijos a medida del paso del tiempo, también forman parte de nuestra personalidad, el respeto, los valores. Los valores. También vamos a estar tocando ese tema seguramente durante este mes. Y bueno, continuamos con el programa en sí. Hablemos de lo que es la transición, ¿no? Según el lado psicológico, el lado de la psicología. Y quiero aclarar entre paréntesis, este programa es a modo de introducción. Puede que tal vez no se haga tanto alusión a los pasajes bíblicos como No se haga un antes. enfoque. O sea, es un enfoque más el lado de la psicología. Más informativo. Claro, a modo de introducción. A medida que va pasando el mes, las semanas, vamos a ir introduciendo más textos bíblicos, lo que responde la Biblia y demás. Pero en este programa no se va a hacer prácticamente alusión a la Biblia. Eso no significa que dejamos la Biblia completamente de lado, sino que a modo de introducción, como lo expliqué recién, lo vemos del lado de la psicología. Muy bien, aclarado eso, seguimos. La adolescencia, para cada uno de nosotros, ¿no? Para toda la humanidad, es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, ¿no? Esta etapa consiste principalmente en el proceso de la formación de la identidad de cada individuo, de cada persona, de cada uno. Los adolescentes se ven en el papel de buscar qué papel juegan en la sociedad, de a dónde tienen que ir, qué piezas son dentro de la ciudadanía. Y para ello tienen que organizar sus habilidades, necesidades e intereses que puedan expresar, de forma que puedan expresarlo socialmente. Me robaste la palabra. Está mal robar. ¿No? Organizar todo lo que podemos hacer, lo que nos gusta hacer y lo que nos proyectamos a hacer, todo para poder expresarlo socialmente. Eso es lo que es la adolescencia, la etapa. Y bueno, como tú dijiste, es una transición. Ay, perdón, yo siempre interrumpiendo. Perdón. Pero como tú dijiste, esta primera parte de lo que es la identidad a modo de introducción, podemos decir que en esta parte de transición se marca mucho en la adolescencia, y justamente es a la edad que nosotros queremos charlar en estos programas de diseño original en este mes de septiembre, acerca de la adolescencia y de esa identidad que tratan de buscar. Bueno, digo tratan porque yo ya pasé por eso. No sé, mis compañeros, yo creo que sí, ¿no? ¿Ya pasaron? Sí, obviamente. Sí. Obviamente, o sea, no. Sí, Yo quiero tenemos creer una que sí. identidad. Claro, entonces justamente como tú lo estabas diciendo recién, es en esta etapa de la adolescencia donde uno tal vez está como confundido en realidad. Como confundido porque uno está saliendo de ser niño, en mi caso de jugar por ahí con la cocinita, con las muñequitas, y de pronto darme un choque a la realidad de decir, bueno, ahora quiero pensar, no sé, en otra cosa. Sí, esto, ¿sabes qué? Me hace recordar mucho al mes pasado, que fue el mes de las emociones.
Y en el tema del miedo, que dijimos ese temor en el futuro. Al futuro. El temor al A ajá. lo que futuro. puede pasar. Exactamente fue, o el temor a fallar también estaba. Me hizo acordar mucho estas situaciones donde se tiene que pasar de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia hacia adultos ya. Claro, y justamente es como que se marca en un paréntesis adolescencia, ¿no? Porque ya los que somos grandes es como que uno ya piensa con cabeza fría, o bueno, no sé si con cabeza fría, ¿no? Pero uno ya dice, bueno, yo quiero esto. Ya es más consciente Uno ya es de más la repercusión que puede causar esos Claro, deseos. y también ¿no? uno es consciente de qué identidad tiene, ¿no? Ve todo desde otro punto de vista, desde otra Exacto. perspectiva. Ya es algo definido. En cambio, bueno, en la adolescencia uno como que está todavía, me voy para un lado, me voy para el otro, Medio que en stand-by. sí o no, aquí y allá. Claro, hay mucha inseguridad tiene el adolescente. Exactamente, exactamente. Bueno, perdón por la interrupción. Puedes continuar. Continúo. Bueno, ahora sí, dentro de la psicología, según Piaget, si mal no lo pronuncio, dijo que el carácter fundamental de la adolescencia es el insertar a un individuo en la sociedad de los adultos. O sea, ese es el carácter principal de esta etapa, ¿no? Insertar a un niño en un mundo adulto. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Para mí es Todo feo. es mejor de niño, ¿no? O sea, Obviamente, y como lo leíste en la introducción al principio, es como que uno no se preocupaba por nada, uno estaba feliz jugando. Cometía un error y otros lo tapaban. Claro, mamá limpiaba lo que uno rompía. Mami, Ahora ya no, ahora lo mami tenés te que manda un pagar. saludo. Bueno, a mí me pasó recién, no, hace unas 2-3 semanas atrás. Yo como buena hija, ¿ah? Sí soy buena hija, estaba limpiando la cocina y sin querer rompí una jarra de vidrio. Y bueno, ahora ya me toca ir a buscar los ahorros y mamita, rompí la jarra y bueno. y ahora vos vas a tener que romper el chanchito. Claro. En cambio, cuando uno es niño, como que, bueno, se rompió, listo. Ah, porque es un nene. Te regañan y pobrecito. ya está. Claro, ya, listo. Ahora no, ya mi identidad me dice, tengo que pagar lo que rompí. No, comienzan las responsabilidades. Exacto. Claro. Ay, no, hermana, no lo diga de esa manera. Responsabilidades. Yo todavía me creo adolescente. No, mentira. Sigamos con el tema de hoy. Bueno, hubo un psicólogo y psicoanalista llamado Erik Erikson que consideraba que la adolescencia es definida como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad que define a un individuo para toda su vida adulta. Estábamos hablando de que Piaget dijo que el carácter fundamental de la adolescencia es insertar a una persona en un mundo adulto, en la sociedad de los adultos. Y Erik Erikson dice que la adolescencia es un periodo que definitivamente donde se busca la identidad de uno, la identidad que va a llevar para toda su vida, ¿no? Cosas muy interesantes que dicen los psicólogos, ¿no? Personas que estudian la mente de las personas. Y según la teoría del desarrollo de la personalidad de Erik Erikson, que la tituló Teoría Psicosocial, en la adolescencia se da una crisis de identidad. Ahora, Erikson distingue 3 formas de configuración de la identidad del adolescente, los cuales vamos a estar hablando. La primera forma es la difusión de la identidad, cosas que por ahí se ven enfrentados los adolescentes. No, seguramente hoy en día hay adolescentes pasados, ¿no? O personas que tal vez ya dejaron de ser adolescentes en sí y aún así lo siguen pasando, atravesando esta etapa. La difusión de la identidad es cuando se pierde la claridad, la precisión de decir yo soy de determinada manera, cuando todo está como un poco confuso. Y por esta forma, muchas veces las personas van abandonando rasgos característicos que en realidad formaban parte de sí mismos, ¿no? Costumbres, por ejemplo. Yo le dije una vez a una persona, tenemos que madurar, porque un nene no se puede vestir como un adulto y un adulto no se puede vestir como un nene. Hay que cambiar. Llega un punto en la vida donde hay que cambiar, hay que dar un paso más y seguir avanzando. Pero hay personas que son adultas y se quieren seguir vistiendo como nenes.
es verdad. ¿No? Ah. ¿Por qué decís, Giovanna? No sé por qué me miran a mí. No, yo no me he visto como niña. No. Yo me he visto acorde a mi edad, por favor. No, pero tienes toda la razón en esto. Y yo creo que justamente dijiste algo muy interesante de crisis de identidad. Y a veces esas crisis de identidad se prolongan mucho, donde vemos, parecen, no sé, adolescentes de 45 años. Y eso es vergonzoso. De verdad que sí, es vergonzoso. Con todo el respeto del mundo y el amor lo digo. Pero, o sea, no. Hay un tiempo, yo creo que también en el diseño original que Dios nos ha dado a cada uno, nos dio justamente esta etapa de la adolescencia para que nosotros empecemos de a poco tomar esas decisiones. Porque nosotros tal vez cuando uno es niño siempre tiene el ideal de, ay, cuando yo sea grande, y como lo dijimos en alguno de nuestros programas, uno dice, cuando yo sea grande quiero tales y tales cosas, pero no sabemos la realidad de la gente mayor, de la gente grande. ¿Cómo es tomar realmente decisiones? Lo que amerita alcanzar esos deseos. Lo que amerita, claro, y lo que conlleva tener esas responsabilidades, porque es fácil decir, por ejemplo, no, yo quiero tener una casa con 30 habitaciones, 4, no sé, autos, Piscinas. pero no tienes la menor idea de cómo... Y 2 para que sea mejor todavía. Claro, bueno, pero no tienes ni idea de cómo alcanzar todo eso. Uno lo idealiza cuando es niño. Ahora, el Dios en su diseño original nos pone ese paréntesis llamado adolescencia para que poco a poco uno, bueno, no, tal vez fui muy egoísta o muy avaricioso en estar deseando una enorme casa, no, mejor me conformo con algo común o algo normal, una casa con 2 habitaciones, una cochera, un auto. O sea, el momento de la adolescencia sería como el momento para ver la verdad de que las cosas no siempre van a ser como las que hicimos cuando somos chicos. O sea, cuando Exacto. somos niños. Exactamente. Pero ahí es el momento donde empezamos a enfriar de a poco la cabeza. Claro, y justamente por eso digo que es un paréntesis, o como lo dices acá, es una transición, algo que empieza y que termina. No podemos prolongar ese paréntesis eternamente y No para deberíamos. siempre. No deberíamos, es verdad, no deberíamos hacerlo. Hay etapas y etapas. Y hay que aprovecharlas, esas etapas, ¿no? Muy bien. Erickson introduce el término de difusión de la identidad dentro de sus teorías sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el desarrollo de la persona y de la personalidad. Él plantea la idea de que a medida que vamos avanzando en la vida, dando cada paso, vamos construyendo nuestra propia personalidad y diferenciándolo del resto, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos decidiendo qué nos gusta, qué queremos, qué soñamos o qué aceptamos para nosotros. Esta personalidad que construimos tendría una continuidad, seguiría una misma línea y se establecería finalmente como algo con cierta coherencia. La adolescencia sería la etapa en que más relevancia tendría la búsqueda de la propia identidad. Es lo que decía Erickson, lo que quería decir con la difusión de la identidad. De hecho, no, muchas veces como adolescentes tenemos actitudes que son consideradas malas, muchas veces repudiadas y hasta criticadas, como por ejemplo el ponernos en contra del mundo adulto, del no querer crecer. Sí, y aquí me gustaría preguntarle un poco más a la hermana, ya en su experiencia como maestra, Como docente. como docente. Yo sé que la hermana ha estado en contacto mucho tiempo con adolescentes, entonces, no sé, ¿cómo más o menos manifiestan los adolescentes esto que dice Saca de oponerse al mundo adulto? O sea, en esa confusión, porque yo sé que es una confusión. Quieren ser adultos, pero a la vez están en contra de los adultos. ¿Cómo, no sé, cómo se manifiestan generalmente? Sí, obvio, quieren ser adultos, ¿no es cierto? Pero uno lo ve porque en las actitudes que tienen los chicos. Yo en los últimos años que estuve dando clases, daba a grupos ya de adolescentes. Por un lado, se comportan como niñitos y uno lo estaba como retando constantemente o poniéndolos en orden, pero sin embargo a la vez también querían ser grandes y demostrar que ellos podían hacer algo y, Claro. y es como que por eso es que llega ese momento donde uno se revela, ¿no es cierto?, contra el adulto y dice, bueno, no, yo sé, yo también soy adulto, como diciendo eso. Sin embargo, en su pensamiento, o sea, ellos piensan así como que son adultos, pero a la vez también se sienten
chiquitos, ¿no es cierto? Cuando uno le llama la atención, Se retraen. se retraen, claro, de su pensamiento de decir, no, yo soy adulto, yo sé lo que hago, sin embargo, siguen siendo todavía unos niños en sus pensamientos, así que es una etapa difícil. O sea, Es una etapa muy difícil dentro de lo que es la persona, ¿no es cierto? Yo lo he visto mucho dentro de todos los diferentes grupos, porque he tenido desde primer grado hasta sexto grado, y ahí el ver a los chicos ya en sexto, ya ves un adolescente, un grupo que cuando lo tuviste en primero o en segundo era una cosa, y llegó al sexto y vos decís, ¿y qué le pasó? Se transformó de su Claro. pensamiento, su manera de ser, ya ahora es otra cosa. Y sí, es bastante difícil esa etapa. yo quería decir que, como dijeron, que tienen esas actitudes desde chicos, pero quieren ser tomados como grandes. O sea, quieren que los adultos lo tomen como si fueran ya adultos, pero sus actitudes demuestran todo lo contrario, muchas veces. De querer tomar esa actitud de ser niñitos, pero a la vez que los tomen como adultos. Ese es el momento de la transición de la adolescencia. No, y- Sí, cuando el adulto le dice, bueno, entonces si sos adulto te doy esta responsabilidad, entonces ahí se dan cuenta que no son tan adultos Claro. como O no están pensaban. preparados para tomar esas responsabilidades. No, y yo creo que debe ser chocante cuando los adolescentes se ven enfrentados a eso de que dice la hermana, bueno, te entrego esta responsabilidad, y se dan cuenta que no son lo suficientemente capaces de llevar adelante esa tarea, y se retraen y dicen, no, ya no. Y ahí es como se produce esa crisis, porque dentro de ellos o dentro de uno mismo siempre está eso de, pero yo puedo, o sea, tengo 15 años, ya puedo manejarme, no sé, puedo salir a la calle solo. Pero no, resulta que no. Resulta que todavía tiene que uno ir al lado de la mamá, al lado del papá. Sí, a De la veces- manito. A mí a me veces pasó, te dicen como que, me pasa con mis hijos, que te dicen, no, yo puedo solo, porque soy capaz, pero no es solamente en mi familia, yo supongo que en la familia, en toda familia, Sí. que el padre dice, sí, pero te lo explico así o así, de determinada manera, porque no es que vos poder solo tal o cual cosa que vas a hacer, sino más bien que sepa que si hay peligros, que si hay algo, ¿no es cierto?, que está en el camino, que pueda mirarlo a lo que está en el camino. El adolescente tiene eso, como que tiene su carácter impetuoso y dice, no, yo puedo con todo. Y hasta a veces se enoja, ¿no? Porque le están explicando bien detalladamente las cosas y es como que el adolescente muchas veces, yo creo, ¿no? Yo lo viví. Yo viví la adolescencia, claro. Yo a veces tenía el pensamiento de me están tomando como incapaz. Y me pongo Claro, mal y porque ahí me es están cuando se ponen mal también, Sí. porque dicen, no, entonces no tenés confianza o pensás que soy inútil, y entonces ahí vienen también las dificultades en su pensamiento, ¿no? De sentirse mal, como decían hoy, de sentirse triste, de sentirse Claro. agobiado, de que nadie los entiende. Pero sin embargo, bueno, como es una etapa de transición, es algo difícil. Yo quiero decir que creo que es un momento de confusión para el adolescente, citando un ejemplo que una vez me dio un profesor. Me dijo que, dando el ejemplo de un padre manda a su hijo a comprar y dice que ya es lo suficientemente grande para ir a comprar. Entonces, si él, pensando que ya es lo suficientemente grande, pide permiso para poder irse, no sé, 12 de la noche de la casa a salir, y el padre le dice que no es lo suficientemente grande, es un momento donde te confunde. Y dije, es un momento de confusión, que para algunas cosas pueden ser que estén ya preparados, pero para otras cosas todavía no. Y eso es un momento de confusión para mí. Un momento de crisis, de crisis, Confusión, porque crisis. te sientes como que en medio del caos, en medio de, ay, no sé qué hacer. Es justamente eso. Además, y aquí hay que complementar de que a esa edad se viene avalancha de pensamientos por todo lado, de sentimientos así como por todo lado. Entonces, uno está que quiere ser grande, pero a la vez viene toda esa avalancha de pensamientos, sentimientos, y ay, no, eso no, es una ensalada. Ay, no. Es una ensalada. Es una ensalada. Entonces, gracias a Dios ya pasamos por la adolescencia. Bueno, ¿sabes qué es lo más loco, entre comillas, no? Es que según Erickson, esto de rebelarse contra el mundo adulto, el adolescente, ¿no? Muchas veces son maneras de encontrar su identidad. Según Erickson. Claro, yo creo que está bien en el sentido, digamos, en lo que lo plantea Erickson, porque de alguna manera ellos van, o los adolescentes van generando lo que, o van imponiendo, si me vale la palabra, me gusta esto y no me gusta lo otro.
no sé. Se van definiendo ya. Exactamente. Y de alguna manera esa rebelión, entre comillas, le va diciendo a los mayores que están alrededor de ese adolescente qué es lo que a partir de ese momento le va a empezar a gustar. Y como tú dices, a generar esa propia identidad, a buscar esa propia identidad. Ahí yo creo que lo malo es cuando los adolescentes eligen malos puntos de referencia para tomar esa identidad. Bueno, claro, cuando nos hallamos en este proceso de desarrollo de la identidad, ¿no? Va a ser normal y esperable para cada uno de nosotros que se den estas crisis de identidad. Pero ojo, crisis de identidad y difusión de la identidad, que es el concepto que estábamos usando hasta hace un momento, no son lo mismo. La crisis de identidad es algo temporal y por la que pasaron las personas como parte de su crecimiento. La crisis de identidad es propia de la transición de la niñez a la adolescencia. Este es el punto donde internamente entramos en conflicto porque por no saber definir quiénes somos realmente. Porque aún no lo hemos descubierto. Lo que nos lleva a tampoco definir cuál es nuestro lugar en la sociedad, en el mundo, y el sentido hacia dónde guiaremos nuestra vida o cumplir nuestro propósito. La adolescencia es una etapa complicada porque nos vemos día a día siendo expuestos a todo lo que la sociedad quiere. Y al no estar definidos, prácticamente todo se vuelve relativo o subjetivo, ya que no podemos determinar con claridad la diferencia entre lo bueno y lo malo, nos confunde. Y no podemos optar por lo que nos conviene realmente y lo que nos hace bien. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Si es que existe la verdad. Son preguntas que se van formando en la mente del joven, del adolescente, y que lo van confundiendo y hasta a veces desviando del camino correcto. Muy bien. Y por otro lado, la difusión de la identidad ocurre cuando la persona no logra formar un concepto realista de sí misma, atendiendo a sus características personales. Viven con miedo y presentan ciertas características identificadoras que vamos a ver a continuación. Y por este lado va el segundo punto, lo cual le da el pie al segundo punto, que es la confusión de la identidad, que es por la cual muchos adolescentes, muchos chicos, muchas chicas que van pasando por este periodo de transición se sumergen en el aislamiento. Yo conozco muchas personas que se meten en el aislamiento. Yo pasé por eso también. La confusión por sí sola produce miedo y bastante desconfianza. Y esto nos lleva a retraernos, a cerrarnos en nosotros mismos. Y creo que la docente aquí presente ha observado eso en los adolescentes, de que se retraen en sí mismos porque no saben confiar en las personas. Sí, eso es cierto. Cuesta mucho cuando el adolescente se cierra y no te confía, ¿no es cierto? Supongo yo que también por eso a veces surgen problemas en las familias. Uno dice, pero no sabíamos que este chico iba a ser así. Porque bueno, quizás en su adolescencia siempre fue muy retraído y no contaba nada. A veces uno dice, no, pero es bonito, siempre es así, pero a veces uno no sabe lo que le está pasando por dentro, qué está sintiendo, cómo se está sintiendo, y no sabes quizás expresar, ¿no es cierto?, ese sentimiento, y cuando ya uno lo conoce ya es demasiado tarde por ahí, porque ya tomó, como decía Joana hoy, otro camino, ¿no es cierto? Entonces, le cuesta muchísimo abrirse. A mí, bueno, lo que me pasó siendo docente, que por una parte es muy bueno, ¿no es cierto? Gracias a Dios que el Señor siempre me dio palabra para hablar con los chicos, y era como que esos que eran los más terribles del grupo se me pegaban y comenzaban a hablar y comenzaban a contarme sus cosas y comenzaban a abrirse. Tal es así que en algunos años, al terminar el año, venían los papás y nos decían, había una mamá que me había dicho una vez, estaba muy contenta porque había cambiado mucho su hijo en la manera de ser. Con él nos sentábamos, le hablábamos con mis otras compañeras. Y generalmente cuando él se acercaba conmigo, charlaba y bueno, yo le decía que tenía que estudiar, que tenía que esforzarse, planificar un futuro, que era bueno, que estudie, bueno. Y la mamá estaba contenta porque dice que había cambiado muchísimo. Claro. No digo que
fue a pasar a ser un alumno súper de 10, pero mejoró mucho y se preocupó mucho más. O sea que el acercarse a un adolescente cuando está cerrado en sí mismo y el poder hacer que ese chico se abra a uno mismo para que pueda expresar lo que siente es muy bueno. O sea, cualquiera, yo por ser maestra, pero más allá de ser maestra también de una persona que creo que también me gusta acercarme a otros, verlo, porque uno no sabe lo que le pasa en el corazón a los chicos. Yo fui una adolescente, a mí era una persona de no contarle muchas cosas a mi mamá. Mi mamá era cristiana, pero yo no era de contarle todo lo que me pasaba. Y tenía muchos... me sentí muy identificada con lo que estábamos diciendo hoy, porque yo tenía muchos temores, siempre. Nunca fui una persona de destacarme en todo, de ser, wow, la más del grupo, no, al revés, era muy retraída. La más Sin calladita embargo, de todo el grupo. Sí, no sé si tan la más calladita, porque soy bastante charlatana cuando empiezo a hablar, pero sin embargo era retraída, que yo no expresaba lo que a mí me pasaba. Entonces era como que guardaba todo y me costaba decir qué es lo que voy a buscar, qué es lo que quiero. ¿Sí? Llegó un momento que sí, yo supe que quería seguir ese camino. En el caso de mi título secular, ¿no es cierto?, de ser maestra, a mí me gustaba ya enseñar desde muy chica, estaba sexto, séptimo grado, terminé séptimo grado en aquellos entonces, y era de ya querer enseñar. Entonces era como que ya estaba ahí, adentro, ¿no? Algo innato dentro de mí, el querer enseñar en este caso. Pero también me costó mucho porque reconocer quizás que yo tenía capacidades. Claro. Aún estando en los caminos del Señor, decía, ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O cuál es mi ministerio, Señor? ¿O en qué puedo servirte en el caso de la iglesia, no es cierto? Y siempre estuve para enseñar, porque fui maestra de escuela dominical desde los 17 años, y yo todavía pasaba el tiempo y le seguía diciendo al Señor, ¿y qué voy a hacer, Señor? ¿Y ahora? Y ahí me costó esa transición, pero no, obvio que ya ahora estoy muy definida y ya sé lo que quiero. Por las dudas le preguntamos, hermana Cristina, ¿qué quiere ser? No, la verdad que es verdad esto, lo que decían. Muchas veces los adolescentes tienen esos miedos y es importante también, tal vez hay algún adolescente que nos está escuchando, acérquense a alguien, y como lo dijimos muchas veces en los programas pasados, en los de amistad, emociones, acércate a alguien de confianza. Por ahí la hermana contaba acerca de la situación dentro del colegio. También lo pueden hacer ustedes con sus maestros, con los líderes de la iglesia, porque es verdad, muchas veces como adolescentes no tenemos la confianza con nuestros padres. Nos sentimos como que de alguna manera nuestros papás nos van a juzgar de alguna forma. Nos van a decir, ¿pero cómo? ¿Qué estás haciendo? Tal vez no es así, porque sabemos que los padres no van a reaccionar de esa forma, pero uno como adolescente lo siente así. Entonces, si tal vez no tienes esa confianza plena con tus padres, acércate a uno de tus líderes de la iglesia, acércate a tus pastores, o acércate, bueno, en el caso, bueno, ahorita no podemos por la pandemia, pero los maestros del colegio también son de mucha ayuda. Yo también recuerdo que nosotras con mi hermana tuvimos un profesor muy cercano que fue nuestro profesor de matemáticas, que nos dio muchos consejos cuando éramos adolescentes, aparte de la enseñanza en sí de los números de las matemáticas. Muchas veces él se sentó con nosotros, con mis compañeros, conmigo, y nos habló así a corazón, de corazón, en decirnos, bueno chicos, ustedes piensen de verdad, están en una situación donde sí, es muy confusa, pero hay que empezar a separar las cosas. No hay mucho apuro, no hay apuro de querer llevarse el mundo por delante, no. Despacio, paso a paso, y son cosas que uno después no se olvida nunca. Yo estoy segura que ese chico que se acercó a usted, hermana Cristina, nunca se va a olvidar todas las palabras, porque a uno de adolescente le quedan grabadas en el corazón. Exactamente. En este momento que, como dijimos, nos aislamos, nos retiramos, o sea, sentimos un miedo, y nombrando como en el programa de miedo que nombró Joana Jiménez, dijo que cuando sentimos miedo nos lleva a sentirnos también indefensos. Lo que ocurre cuando sentimos miedo es que nos retiramos. Muchas veces por eso, cuando tenemos ese miedo de no saber lo que somos o no identificarnos todavía, nos retraemos, nos aislamos. O sea, es una manera de, por decirlo así, defendernos, porque es algo que nosotros no sabemos qué hacer en ese momento. Entonces
por decirlo así, es conveniente retirarse, retraerse, o eso es lo que pensamos en ese momento. Sí, y a veces no conviene tanto retraerse, ¿cierto? No, a veces hace mal retirarse, retraerse, aislarse, hace mal porque llega un punto donde ya no lo puedes contener más y te empieza a hacer mal eso que te está pasando internamente, esos conflictos internos. Y bueno, esto por un lado se da el sentimiento del aislamiento, ¿no? Y también un aislamiento porque también ven las relaciones personales como peligrosas para la identidad propia, ¿no? Pensamos que esas personas nos pueden hacer daño. O sea, no tenemos una confianza en las personas, o sea, nos aislamos por eso, porque decimos no le podemos dar confianza a nadie para Claro. demostrar cómo somos. Y es porque nos sentimos muchas veces indefensos y por esto decidimos alejarnos, simplemente alejarnos. Y esto nos lleva a no lograr establecer relaciones con cierto grado de intimidad, ya que huimos constantemente de ellas. Y yo quiero aclarar algo en este punto que dijiste. A la hora de alejarse, un adolescente yo creo que es muy marcado por esto de que, ay, me miro feo, ya no le voy a volver a hablar. O sea, por detalles muy pequeños, por ahí se retraen. No sé si la hermana tal vez en su experiencia durante las aulas de clase se dio cuenta tal vez de que por cosas sencillas muchas amistades bonitas se rompieron. Sí, eso seguro, porque los chicos son así, ¿no es cierto? Y aparte de eso, con eso que hablábamos de retraerse, ¿no es cierto? Incluso le pasa al mismo adolescente con el maestro mismo también, que si el maestro le corrigió por algo, dice, pero tenés que hacer tal cosa o mejor esto. Entonces, como diciendo, no, lo que yo pensé no sirve para el maestro, listo, no vuelvo otra vez a preguntarle nada. Entonces se cierra el chico, en el Claro. caso de la escuela, ¿no es cierto? O a veces se enoja, te ha sido el caso también. A veces Puedo le da decir que vergüenza. me enojé muchas veces Ah, de te que enojaste, me Santi. corrigieron de algo diciendo, no, pero yo tengo razón en lo que estoy diciendo, y me molestó muchas veces que me corrigieran. Sí, no, eso es verdad, es verdad. Y por ahí, o sea, no logran confiar en las otras personas, les da miedo, justamente por esto, por cosas tal vez muy pequeñas, unos detalles muy chiquititos, y ya van rompiendo tal vez amistades, ya van cortando tal vez esa confianza con las demás personas. Muy bien, concluimos este punto de la Sí. confusión de identidad. Ahora vamos a la tercera forma de configuración de la identidad en el adolescente, según Erikson. La identidad negativa es este tercer punto y es en la que se representa mediante comportamientos hostiles, ¿no? Cuando el adolescente, cuando la persona ya se vuelve violenta, ¿no? Que hiere no solamente con palabras, sino también con violencia Física. física, no me salía la palabra. O sea, ese momento donde busca La infligir una agresividad. herida. Claro, puede suceder que la persona con difusión de identidad adopte una identidad que contradiga la de sus padres o de su entorno social. Y esto también se relaciona con lo que es la rebeldía, la desobediencia, drogas, delincuencia y todo esto, ¿no? Que se va adoptando con tal de contradecir lo que dicen las autoridades o los mayores. O que los valores que nos infligen nuestros propios padres. Claro, y esto es a lo que Erikson llama la identidad negativa, ¿no? Cuando el joven niega todos los valores que hasta ese momento le habían intentado transmitir sus padres o los adultos en referencia, de que los rodean. Y esto es peligroso, claro, ¿no? De por sí la identidad negativa es peligroso porque no tenemos que vernos hostiles contra las demás personas. Como siempre tenemos que ser personas que lleven la paz y la tranquilidad y el amor. Ahora, la adolescencia es una etapa de por sí chocante que puede producir drásticos cambios emocionales. En un sentido nos vuelven más impulsivos, menos razonables, ya no nos sentamos a pensar con la cabeza fría. Ahora es como que todo es más espontáneo, así. No, nos dejamos gobernar por las emociones. O sea, Claro. no estamos conscientes en ese momento de lo que hacemos. Es espontáneo, como lo dijeron ustedes. Estamos muy acelerados en el tiempo ese. Ahí, muy bien. Nos volvemos impredecibles también y las personas que nos rodean muchas veces no nos pueden entender. La falta de comprensión nos hace estallar en enojo y quebrarnos en llanto. Una noticia nos puede hacer reír y alegrarnos o nos puede entristecer hasta lo más bajo. Nos volvemos extremadamente sensibles, o sea, todo nos afecta de por sí.
Pero esto en sí no es un problema, no, porque es una etapa que nos toca vivir. O al menos no es un problema mientras que no dejemos que las emociones nos controlen. Y lo hablamos las semanas pasadas, del mes pasado. El problema que no debemos pasar por alto es que pasen de ser emociones a patologías. Porque ahí la cosa se vuelve grave, ¿no? Pensarlo de esta manera, ¿no? ¿Cuántas personas dejaron de ser objetivos a causa de la alegría patológica? ¿Cuántos crees que al día de hoy viven deprimidos y sin ganas de vivir porque se aferraron a la tristeza? ¿O cuántos jóvenes viven con resentimiento? ¿A cuántos los consume el odio? Y es triste decirlo, pero es así. Tantos que tienen una identidad negativa, que van contra las autoridades, que van contra los mayores, por dejarse dominar por las emociones, porque dejaron que las emociones se vuelvan patologías. Por eso hay tanta gente deprimida, tantas personas que no se toman nada en serio, personas que están, y perdón la expresión, pero están podridas por dentro por el odio por el que se dejaron gobernar. Exactamente como lo nombramos en el programa de alegría, el último programa del mes pasado. Dijimos que estaba la alegría patológica, que en ese momento es cuando se pasó esa emoción y ya se convirtió en algo que hace mal, porque es como una persona se empieza a reír constantemente de todo, en cualquier situación, en cualquier momento, y siempre está feliz a pesar de todo, y ya es algo patológico. Muy bien, y de esta manera concluimos este último punto, estos 3 puntos, según Erickson, en la psicología. Y vamos con una canción que se llama Vida Midi, de Santiago Benavides y Fabián Liendo. Ya volvemos, ya volvemos. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Un perro encantado que ladra y dice te quiero en 21 idiomas. Y con un sencillo botón te muestra su afecto batiendo la cola. Un equipo de gimnasia pasiva que con electrodos te quita barriga. Un curso de inglés que te vuelve bilingüe en 2 meses y además mientras duermes es la vida midi, es la vida midi, es ese violín de organeta, es ese sonido de falsa trompeta, es ese sabor a polietileno en las hamburguesas. Es la cultura del entretenimiento, dictando el valor de las cosas. Es la religión que no empuja ni estorba, un simple accesorio de moda. Es ser deportista jugando en el iPad, es el espejismo del sexo virtual, la rosa de plástico y por miedo a las espinas preferirla a la flor de verdad. Es la vida midi, es la vida midi, es ese violín de organeta, es el triunfalismo de falso profeta. Se mete en el alma y te hace creer que nada vale la pena. Creer que nada vale la pena. Es la vida midi, es la vida midi, es la artesanía de la Amazonía que en letras pequeñas dice Made in China. Todo lo que no es oro, pero
brillar. Solo quiero brillar. Can you see those hands up? Let me hear you say, waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. Bien, y volvemos con Diseño Original. Hoy hablando un tema muy, muy súper interesante acerca de la identidad. Gracias de verdad a todos los que están ahí conectaditos, escuchando hoy con una invitada súper especial, nuestra hermana Cristina Costa, que ha sido y es docente. Y nos tiene muchas experiencias por contar, mucha riqueza en toda su experiencia como docente, así que le damos las gracias por estar con nosotros y por supuesto, gracias a ustedes que están en casa, les mandamos un saludo a todos ustedes, gracias por comentar, por aquí veo comentarios que dicen saludos desde Argentina, gracias por esos saludos, Marcos, que estás en Argentina, gracias, Como siempre, Marcos mandando un mensaje. Gracias, Marcos. En el chat. Compartimos Gracias, el Marcos. país y nos encanta compartir nuestro hermoso país de Argentina. Gracias por estar ahí siempre pendiente. También le mandamos un saludito a Tami Suárez, que nos envía sus saludos, y al hermano Néstor Fernández, que está en sintonía con nosotros en Diseño Original. Y por supuesto a todos los que no han reportado sintonía, un abrazo grande a todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar. Hoy continuamos. Vamos a continuar siguiendo en lo que estábamos y vamos a seguir diciendo que los individuos en la etapa de la pubertad deben emprender una búsqueda para reflexionar y encontrarse a ellos mismos. Los problemas de la identidad están relacionados con hechos como los cambios corporales, altibajos y la soledad, como estuvimos nombrando estos cambios que hay en la adolescencia. Y los niños abandonan la niñez para transformaciones biológicas e ingresan a la edad adulta. Esto supone un cambio brusco en su situación social. Otro de los rasgos característicos de la pérdida de la identidad en la adolescencia son la idea de sentirse distintos a los demás, la soledad y la comprensión. La incomprensión. Incomprensión. La incomprensión. Incomprensión. Gracias por eso. Creo que una manera de describir todo esto, ¿no? Es el clic, ¿no? Ahora nos enfrentamos al clic que despierta de por sí toda una tormenta de dudas e inseguridades en nuestro interior, ¿no? Todos estos cambios bruscos, sociales, físicos, psicológicos. La realidad que nos toca vivir, experimentar y enfrentar prácticamente cada día desde que empezamos con esta transición en adelante, ¿no? Imaginemos, o imagínate vos que estás en tu casa, a un surfista, ¿no? A uno que hace surf, claro, ¿no? Vale la aclaración. Un surfista inexperto intentando ir contra la corriente de un inmenso mar desconocido, cuyas olas buscan derribarlo de su tabla, de lo que lo mantiene seguro y de pie. Ahora proyectarlo de esta manera. Vos sos el surfista inexperto, el mar es la sociedad y las olas son sus términos, ¿no? La tabla es lo único que nos mantiene seguros. Muchas veces nosotros nos mantuvimos seguros con nuestra niñez y queríamos seguir siendo niños, ¿no? Pero nos tuvimos que enfrentar a la realidad de tener que dar un paso más adelante. Y llegamos a esa etapa de la adolescencia, donde, entre paréntesis, decimos que es un momento donde vemos la verdad, a saber lo que es realmente lo que pasa en esta vida. O sea, que nos proyectamos desde la niñez algo, como lo dijimos antes, y en este momento de adolescencia decimos, no, las cosas son así y cambiaron todo. Entonces ese es un momento de decir, ese clic donde vemos la verdad. Como dije, ¿no? Nosotros somos inexpertos en este terreno de la adolescencia, de la transición. El mar es la sociedad y las olas son sus términos. Y ahora, ¿a qué me refiero con sus términos? Y bueno, la respuesta a esta pregunta es la esencia del tema de hoy, ¿no? El dar el primer paso a la adolescencia muchas veces nos genera una preocupación por encajar, por ser popular, no estar solo, o también hasta por ser amado.
esto nos lleva a mirar con bastante deseo lo que la sociedad nos puede llegar a ofrecer. Y muchas veces depositamos nuestra confianza en cosas equivocadas. Y todo esto nos lleva a analizar con cariño los requisitos, el formulario de requisitos para alcanzarlo, según la sociedad. En todo momento, en todo lugar, la sociedad nos ahoga con esos requisitos para poder encajar en ella. Nos presenta así estereotipos los cuales, según ella misma, debemos imitar, un amplio abanico de exigencias para la supervivencia de nuestra popularidad, los que buscan ser populares, ¿no? Y expectativas las cuales debemos cumplir. De otro modo, vamos a ser descartados, podemos llegar a ser desechados, ¿no? Porque no cumplimos con los estándares, es un ejemplo. Porque es lo que la sociedad hace. Si no cumples con las expectativas, simplemente te hace a un lado. Y es muy loco lo que la sociedad hace, entre comillas loco, ¿no? De que no te acepta por lo que sos, pero quiere que la aceptes por lo que ella es. Como cristianos, muchas veces nos enfrentamos a esa realidad, ¿no? Por un lado, la iglesia no acepta las costumbres de la sociedad y la sociedad arremete contra la iglesia, contra el cristianismo porque no la acepta, pero la sociedad tampoco quiere aceptar el cristianismo de por sí, no quiere aceptar la verdad y a Jesús no quieren aceptar eso, lo único que los puede salvar. No, y también, ojo que la sociedad como que se trata de justificar, ¿no? Porque dicen, no queremos a los cristianos como los religiosos, pero ojo, aceptamos que ellos digan que está mal robar. Entonces es como acepto medio... en parte, Claro. lo que me conviene. No, y yo quiero volver un poquito atrás con lo que dijiste acerca del surfista, de las olas, del mar y de la tabla. Y justamente en esta época de adolescencia que se vive o que hemos vivido de alguna manera, yo creo que ahí, que tú decías que lo único que nos sostiene es la tabla de surf, ¿no? Y ahí es donde el adolescente tiene que abrir los ojos y decir, ¿qué es lo que tengo debajo de mis pies? ¿Qué es lo que me sostiene? Porque, y como estamos en el momento de identidad, de buscar esa identidad, bueno, ¿con quién me voy a identificar? Esa es yo creo que la pregunta máster acá de la adolescencia, es decir, ¿con qué es lo que me está sosteniendo? Porque si decimos que la adolescencia es como que esa construcción de identidad para el futuro, entonces pensemos un poquito en el futuro, ¿qué es lo que quiero yo y cómo lo voy a construir en el ahora que soy adolescente? No sé si ustedes me corrigen en eso, ¿estoy bien, estoy mal? Díganme ustedes. No, yo en sí estoy muy de acuerdo con lo que dijiste vos, todo En sí. lo que nombraste. En sí. En sí. Ah, bueno, gracias. Así que Me en parece sí perfecto. estás bien. Gracias. No sé, hermana Cristina, usted que es la docente aquí. No, está bien el ejemplo que diste. Sí, es importante mirar dónde están pisando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base, como decías vos, de que va a hacer que proyecte mi futuro, ¿no es cierto? Claro. O sea, cada adolescente tiene que pensar eso. Igualmente sabemos que, como dijimos antes, es una etapa donde primero se mira para un lado, después para otro, después para otro, y es como que no saben qué elegir. Claro. Pero bueno, tiene que llegar un momento donde se tienen que definir por algo y sobre eso tienen que empezar a edificar su futuro. Claro, y ver también qué tan sólida es esa base, qué Claro. tan sólido es ese fundamento. Yo creo que tomando de nuevo el ejemplo del surfista, cuando yo que por ahí en alguna película se ve cómo es ese proceso del surfista, ¿no? Que va tomando las olas y bueno, se aferra cuando pasa o cuando está en el mar, el surfista se aferra a la tabla del surf, la abraza prácticamente. Entonces yo creo que en ese momento y ojalá sería lo más hermoso del mundo que todos los adolescentes pudieran de verdad abrazarse a Cristo, a Jesús, a la palabra de Dios, porque ese es el único fundamento que es real, que es válido. Lo demás es muy efímero, es muy cambiante. Como decía la hermana, por ahí un día me gusta una cosa, al día siguiente quiero otra y son muchas confusiones. Pero lo único que siempre va a estar en ese mismo punto, manteniéndose fiel y firme, es Cristo. Entonces yo creo que como consejo tal vez a los chicos que nos escuchan, a los adolescentes,
la única forma para sobrevivir a la adolescencia es que te abraces a Cristo como esa tabla de surf. No, Amén, hermano. no hay otra solución. ¿Qué es lo que va a estar más estable? ¿Qué es lo Sí. que siempre va a estar ahí y nunca cambia? No, Así y- que nos podemos aferrar muy fuerte, como dijo Joana, a esa tabla, a ese soporte que es Cristo. Claro, y además porque en Jesús encontramos la identidad. Pues no sé si me adelanto al tema, perdónenme, pero yo lo digo, digamos... Alerta de spoiler. Ay, perdón. Pero yo lo digo desde mi experiencia, solamente en Jesús encontramos nuestra identidad, nada más. Es donde comienzan nuestras convicciones, creo yo, ¿no? Exacto. Que esa tabla sea eso, el comienzo de nuestras convicciones, hacia dónde queremos ir. Exacto. Porque Jesús es base y fundamento. Y además es el diseño original. Bueno, perdón, sigo, perdón, ya no interrumpo más. Muy bien. Como decía hace un momento, si vos no cumplís las expectativas de la sociedad te descarta. Y estos son los términos de la sociedad, ¿no? El tómalo, déjalo. Pero si no lo aceptás, no vas a ser popular ni vas a llegar a nada en la vida. ¿Y cuáles son los términos de la sociedad? ¿No? Un ejemplo es imitar los estereotipos, ¿no? ¿Y qué son los estereotipos? Ay, interesante Chan, chan. pregunta, chan. Pregunta Estereotipos, fuerte. a ver, vamos a ver si yo le acierto o no. Un estereotipo sería como un ideal, una corriente, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún punto en nuestra sociedad nos vimos con el estereotipo de estas comunidades sociales, los emos, no me acuerdo cuáles eran las otras. Las otras, sí, ya entendí. Sí, hay grupos sociales como esos, medios raros. Sí, bueno, como esos grupos sociales o esas tendencias que de alguna manera tienen una forma particular de ser. Entonces, ese es un estereotipo. Obviamente que uno decide si lo sigue, si lo acepta, lo adopta o no lo adopta. Yo creo que eso es un estereotipo. No sé, me corregirán, por favor. Estereotipos de lo popular, Claro. claro, ¿no? Y Santi, según vos, ¿qué son los estereotipos? Yo creo que el estereotipo es algo que nos muestran para que lo sigamos, por ejemplo, o que, como dijimos siempre, o sea, decimos siempre, por decirlo así, algo que imitemos. O sea, es algo que nos muestran para que nosotros lo hagamos al pie de la letra, o que empecemos a basarnos en eso y que nuestra identidad se vaya conformando según a eso que nos muestran. Como, dando un ejemplo, no sé, hubo un tiempo donde los chicos estaba todo de moda cortarse de cierta manera el pelo, y como digamos, te lo muestran en la tele y te dice así, vos, bueno, decís, para ser como los demás, como te lo muestran ahí, me tengo que hacer el mismo corte. O sea, ahí no tengo algo original, algo propio. ¿Sería Sí. como la moda del momento? Exactamente, es algo temporal, pero La tendencia. es la Es tendencia. Bueno, un estereotipo, tal y como lo define la RAE, dice que consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros. Según la Real Academia Española. La RAE. RAE. La RAE, muy bien. Sí, no, es como la idea de lo bueno, de lo imitable, ¿no? Y eso se va metiendo en nuestra cabeza y haciéndonos creer que tenemos que imitar eso, que nos tenemos que parecer a eso para ser alguien, ¿no? Estereotipos de moda, ¿no? ¿En qué lugares podemos encontrar estereotipos? En todo lugar. En todo lugar, estamos rodeados de ellos. Exactamente, no sé, digamos, la televisión está llena de Está estereotipos. plagado. Exactamente. Las revistas, muchas veces hasta los diarios. No, ojo, las redes sociales, Las redes en sociales este punto está cumplen lleno. un ¿cómo se llama? Un lugar importante en esto de los estereotipos. Lo que comúnmente llamamos los influencers, que son estos youtubers o personas en las redes sociales que dan digamos, su estilo de vida, y uno de alguna manera dice, ay, yo quiero ser como este, y se empieza a comportar como esos O influencers. sea, nosotros empezamos a seguir a alguien, un influencer en este caso, y como nos va mostrando, así como dijo Joana, su estilo de vida, nosotros lo empezamos a copiar y a querer adaptarnos a nosotros mismos. Claro, empezamos a replicar aptitudes también, ¿no? De personajes de televisión, por ejemplo, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de expresarse, ¿no? Sí, y eso no nos permite ser originales.
Amén, eso nos quita autenticidad a cada uno de nosotros, porque estamos imitando, siempre imitando al otro, y, y si lo ponemos en un sentido, Jesús nos puede hacer auténticos. Totalmente. Quiero decirlo de una forma metafórica, sería una pintura de arte. ¿Cuál tiene más valor, la copia o la original? Y creo que lo mejor es ser originales. Originals. Muy bien, Santi. Bravo, bravo, bravo. La Un verdad aplauso que para te ti. mereces un aplauso. Imaginémoslo. Shh, Lo sé. listo. Eso sonó más a platillo sonando, pero bueno. Bueno, es mi supongamos intento que- de aplauso. Listo. Está bien. Y la pregunta es, ¿son buenos? ¿Es bueno imitar a los estereotipos o es malo? ¿Nos hace mal a la identidad? Ay, preguntémosle a nuestra hermana Cristina. Aquí como consejera hoy. Según qué estereotipo. Porque hay muchos que no son buenos y que quizás uno quiere seguir ese ejemplo, pero sabemos que no va a ser bueno. Claro. ¿Sí? Pero hay otros que no. Claro, algo que me pareció interesante y que lo quiero nombrar, que fuera de cabina estábamos hablando y decíamos, ¿Jesús es un estereotipo? ¿Quién me contesta? Ah, Sí, porque es un modelo a seguir. exacto. Sí, yo creo que es bonito, es lindo colocar así. Todos de alguna manera queremos seguir a alguien. Bueno, nuestro estereotipo, nuestro guía, nuestro influencer, si lo quieren llamar así, sería Jesús. Yo tengo una pregunta, ¿no? Ahora, es una pregunta que nace ahora en el momento. Si nosotros imitamos a Jesús, ¿somos originales? ¿O simplemente estamos siendo una copia de él? No, yo creo que no, porque Jesús, nosotros sabemos que Jesús fue el diseñador original, ¿no? Jesús fue el hombre, o mejor dicho, Dios que se humanó en la tierra, y de alguna manera Él fue nuestro creador, y como no sé si se acuerdan cuando hablamos en Revolución Tecnológica, cuando Dios nos crea a nosotros, que se tomó el tiempo de crearnos. Obviamente en Jesús encontramos digamos, en Jesús hombre, encontramos la manera de guiarnos en la tierra porque ese es nuestro estereotipo, nuestro modelo a seguir. Sin embargo, cuando lo conocemos a Él, Él nos hace automáticamente originales de los demás. Vale, es lo que creo yo, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Qué bueno que estés de acuerdo, Santi. Gracias, Santi, me encanta Nos llena de entusiasmo. que sí, me apoyes en lo que yo Siempre comento. aportando. No sé, hermana Cristina, ¿usted qué piensa? Sí, yo creo que sí somos originales. No es que por copiarnos de Jesús somos copiones. Qué por así copiones los decirlo, bien, cristianos, como ¿no? decían los chicos, como decían los chicos en la escuela. No, creo que somos originales. Aparte, bueno, cuando el Señor nos creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, el Señor ya también nos hizo desde el principio para que seamos originales, nos creó, ¿no es cierto? Claro. También quiero aclarar algo, ¿no? Dentro de la iglesia también hay estereotipos buenos y malos, Y sí. ¿no? Es como muchas veces tomamos a una persona por estereotipos porque creemos que es buena y creemos que es el modelo a seguir, pero muchas veces puede que esa persona con sus fallas y errores se incline a hacer lo malo y la persona que lo tomó por estereotipo empieza a imitar esas malas actitudes, malas acciones. Entonces ahí es como que la persona se va corrompiendo, ¿no? Muchas veces creemos que por ahí el cristiano está exento de todas esas cosas y no, porque dentro de la iglesia también hay personas que quieren imitar a otras personas. Pero la Biblia es muy clara al decir que tenemos que poner los ojos en Jesús, siempre solamente en Jesús, porque solamente Jesús es el estereotipo, el diseño original, el cual debemos imitar, ¿no? Pero muchas veces como cristianos nos ponemos en la posición de quiero ser como aquel pastor, quiero ser como aquel evangelista, aquel profeta, apóstol y demás. ¿Y Jesús dónde queda? No, porque Jesús es el diseño original, porque Jesús es el que no tenía errores, porque Jesús era el perfecto, porque Jesús era el inmutable, no los pastores, porque los pastores también tienen errores. Las personas, los jóvenes, los líderes también tienen errores. Entonces tenemos que ser conscientes como cristianos que no nos podemos dar el lujo de imitar a cualquier persona, sino de buscar siempre imitar a Jesús. Y cómo podemos imitar a Jesús, no hay otra manera que introduciéndonos en la intimidad, en una comunión profunda con Dios para buscar la dirección por medio del Espíritu Santo, ¿no? Leer la palabra, que es la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos muestra el camino. Cada vez que estemos decididos
a seguir a Jesús. En este momento, o sea, yo creo que, como en esa palabra que dice, seguir las pisadas del maestro, o sea, nosotros nos guiamos por Jesús. Jesús nos dio una guía para llegar a ser originales, a poder proyectarnos en la vida, poder, como dijimos lo del surfista, aferrarnos a él, pero no por eso somos una copia, sino que seguimos, nos guiamos a través de lo que él nos indicó, lo que nos marcó en su tiempo en la tierra. Eso es verdad, toda la razón. Y bueno, acotando un poquito más a lo que dice Zacarías, en seguir o imitar a otras personas, no nos olvidemos que todos somos seres humanos, que todos de alguna manera somos imperfectos, totalmente imperfectos, que a través de Cristo empezamos a mejorar esas imperfecciones, pero no nos hace completamente perfectos. Si tú quieres seguir a una persona perfecta, sigue a Cristo, sigue a Jesús, es la mejor perfección en seres humanos que haya existido sobre esta tierra. La mejor perfección, ¿qué término? No, sí, es que La mejor la perfección. mejor perfección, el mejor ser humano más perfecto, Jesús, nadie La perfección perfecta. más. La perfección perfecta, así. Bueno, aparte de limitar estereotipos, otro de los términos de la sociedad son las exigencias que nos da, ¿no? Es el cumplir con los estándares sociales, ¿no? Porque si vos no tenés cierta cantidad de dinero en el bolsillo, no podés ser parte de la clase alta, de la clase media, o tal vez ni siquiera llegas a pobre, ¿no? ¿Cómo Hay sería tres, eso? hay tres O clases sea, menos dentro que de la pobre. sociedad. Hay tres clases dentro de la sociedad, que es la clase alta, los millonarios, ricos y demás. La clase media, que es la que tiene sustento, y los pobres, las personas Clase pobres, baja. ¿no? Y según los estándares que vas cumpliendo, los requisitos que vas llenando, vas formando parte de determinado grupo. Y eso es malo porque va separando a la sociedad, va separando a la comunidad, va despertando la idea en cada una de las personas de creerse menos o de creerse más que el otro. Y eso es un problema. Exactamente, o sea, el creer que uno es más que el otro por tener más cantidad de dinero, porque eso te enseña la sociedad, porque esa exigencia te dice de que yo tengo más dinero, entonces yo soy mucho más de lo que puede ser él, por el hecho de no tener dinero. Además de que muchas veces el ir cumpliendo con los estándares también va abriendo puertas de oportunidades que a otras personas que no cumplen con los estándares no se les da, ¿no? Personas que estudian, por ejemplo. Hay personas que no pueden ir a escuelas privadas porque son privadas y no pueden pagar con las cuotas. Y cuando en realidad necesitan estudiar. Y eso va haciendo mal a la sociedad en cuanto a lo que es los estudios, como de trabajo y demás cosas. Un montón de cosas que se van haciendo fracturas dentro de la sociedad. ¿Algo que opinar? ¿Nadita? Muy bien, Nada. Seguimos. Otra de las exigencias es el ser más inclusivo, ¿no? Incluir más. Las iglesias, por ejemplo, que las iglesias incluyan a los homosexuales, a las personas que no van acorde, entre comillas, y no quiero discriminar, quiero aclarar, que no van acorde a lo que es la iglesia, ¿no? Es como que si no aceptamos la homosexualidad dentro de la iglesia, estamos mal nosotros. Me van a dejar hablando solo, se nota, ¿no? O sea, no opinen ustedes, ¿no? Te vemos con ganas de hablar de eso. lo que pasa. Sí, estás inspirado, por favor. Yo ya prometí no interrumpir más, entonces estoy acá calladita. Está bien. Aceptar las mentiras de los demás, ser espectadores de los fenómenos y caos que destruyen la sociedad y no hacer nada al respecto. Esas es otras exigencias, ¿no? Quedarnos quietos, calladitos, los cristianos, mientras que la sociedad se va degenerando cada día más. Donde ¿no? los valores se van rompiendo. Claro, se van dejando de lado, donde las personas hacen cualquier cosa de su vida, cosas que les hacen mal, cosas que lo hacen que se pierdan la salvación tan grande que hay en Jesús. Y nosotros muchas veces nos exigen que no hagamos nada, es como que no nos entrometamos, como que no le pongamos fin, ¿no? A las leyes que se están aceptando ahora,
muchas veces no se le da el lugar al cristiano para que opine respecto a ello. Solamente se le da el lugar para contradecirlo o para opinar en contra. Pero muchas veces no se le presta atención al cristiano porque se lo fue dejando de lado, porque muchas veces no cumple con esta exigencia. Sí, bueno, a mí, referente a eso, me pasó algo muy particular. Ay, ya voy a interrumpir yo, ahora sí. Me pasó algo muy particular en mi época de colegio, con respecto a ya más al término de ser cristiano. Una amiga, una compañera se acercó a mí, me contó alguna de situación no tan agradable que estaba pasando. Y pues obviamente uno de corazón quiere ayudar a esa persona, quiere decirle, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. A lo cual esta persona me contestó de una forma que yo me quedé muy sorprendida. ¿Qué fue lo que me dijo? Me dijo, mira, Joana, gracias por todo lo que me estás diciendo, pero no quiero que me hables nada de tu cristianismo, ni de Dios, ni de nada. Tú eres mi amiga, pero solamente quiero que me escuches, nada más. No digas nada, no comentes nada. Y me quedé pues sorprendida, y yo creo que eso encaja muy bien en esto de las exigencias. O sea, tú que estás en el cuadrito de cristiano, mira, no hagas nada, no digas nada, quédate calladito. Es como que nos encuadran de alguna manera en ese lugar, y de alguna manera, o sea, nos exigen de que, bueno, tú eres cristiano, cállate, O sea, no tenemos derecho de opinión, por decirlo así. de alguna forma. Pero si nosotros nos comportamos de esa manera, no podemos cumplir también lo que el Señor nos manda, de llevar la verdad, Claro. ¿no es cierto? De predicar la verdad del Evangelio, de lo que es la verdad delante de Dios. Y entonces estaríamos, como decían ustedes, conformándonos en lo que la sociedad nos impone. Exactamente, exactamente. Y a mí me pareció algo muy sorprendente de parte de mi compañera en ese momento en el colegio, porque, o sea, yo solamente la quería ayudar, nada más. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y muchas veces, ya hablándolo en términos más generales en la sociedad se comporta así con nosotros. Obviamente, con estas nuevas leyes que están saliendo, yo creo que el cristiano tiene que buscar la manera, la forma, como Cristo nos enseñó, de poder declarar la verdad. O sea, en ciertos momentos la sociedad nos dice que tenemos derecho de expresión, que podemos opinar libremente, pero si somos cristianos muchas veces nos dicen que no podemos, dando el ejemplo en las escuelas. Van enseñando distintas cosas, pero el cristianismo no te dejan enseñarlo en la escuela. Es un punto importante, o sea, no te dejan expresarte en ciertos lugares, pero sí dejan que todo el mundo venga y dé su opinión, se exprese quiera, pero a la iglesia, solo por ser el hecho de ser cristiano, te ponen en contra, no te dejan opinar ni tener una libre expresión. Como lo dijimos hoy, es lo que la sociedad hace. Quiere que aceptes su opinión, pero ella no acepta la tuya. Y por eso muchas veces nos desecha. Pero bueno, Jesús, ¿no? Bueno, yo agradecida, contenta con ustedes de haber podido compartir en esta tarde, noche ya, este programa tan lindo. Tarde-noche, ¿vieron? ¿Vieron? Tarde-noche. Se nota que escucha el programa, ¿no? Porque Naches. Noches, Ahí noches, está. tardes. Muy bien, ya nos vamos despidiendo. Esto fue Diseño Original, yo soy Zacarías Fernández, como siempre acompañadísimo de mi querida compañera Joana Jiménez, el infaltable Santiago Lescano y en este programa Cristina Costa. Nos vamos despidiendo, gracias a todos los que nos escuchan. Antes de irnos, ¿cuáles son las redes? ¿Cuáles son las redes? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden seguir en las páginas de Diseño Original. También en YouTube pueden revisar por el medio donde nosotros transmitimos, que es Radio Betel Merlo. Ahí tenemos una playlist donde tenemos los programas grabados de Diseño Original. Sí, bueno, gracias por dejarme hablar. De nada. Gracias a todos ustedes en casa por escucharnos, por seguirnos, gracias. Y por supuesto, pueden seguir la programación de Betel Radio todos los días a partir de las 8 de la mañana para que sus vidas y sus corazones se sigan alimentando de la palabra del Señor. Gracias, hermana Cristina, por acompañarnos de verdad nuevamente. Y también sin olvidarnos que pueden, por la zona de Merlo, pueden escucharnos a través de la FM en la 94.9. Muy bien. ¿Con qué canción vamos a finalizar? Con, no sé, la que ustedes me digan. ¿Qué tal? Hay otra salida de Hilson. Perfecto, entonces nos despedimos con esa canción. Nos despedimos. Esto fue... ¿Qué? Perdón.
Hermana Cristina, por favor, sus saludos a la audiencia, Saludos de a despedida. las personas que la estuvieron escuchando a lo largo de todo el programa. No, me despido de todos los jóvenes, de todos los que nos estuvieron escuchando, no solamente jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes. Jóvenes grandes. Ah, muy bien. De verdad, gracias. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Esto fue Diseño Original, como siempre. Esto fue Diseño Original. Yo soy Zacarías Fernández, como siempre acompañadísimo, diría yo, de mi querida compañera Joana Jiménez, el infaltable Santiago Lescano, y en este programa, de hermana Cristina Costa. Chau, chau. Chao, chao. Chau. Intentar escapar empapándote de una falsa comodidad solo te frustrará. Hay algo dentro de ti, un anhelo de ser, de entender, de encajar en un molde en el que si seas alguien de lo común donde ya nadie es, pero profesan ser auténticos, teniendo la misma etiqueta que el resto, teniendo la misma etiqueta que el resto. Mírate en el reflejo de aquello que llamas libro viejo. Entonces entenderás quién eres en realidad, un mortal dependiente de un Dios inmortal que con una cruz 2000 años atrás te dio la oportunidad de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad. Intentar escapar empapándote de una falsa comodidad solo te frustrará. Hay algo dentro de ti, un anhelo de ser, de entender, de encajar en un molde en el que si seas alguien en la inmensidad de lo común donde ya nadie es, pero profesan ser auténticos, teniendo la misma etiqueta que el resto, teniendo la misma etiqueta que el resto. Mírate en el reflejo de aquello que llamas libro viejo. Entonces entenderás quién eres en realidad, un mortal dependiente de un Dios inmortal que con una cruz 2000 años atrás te dio la oportunidad de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad, de volver a ser hijo de la verdad. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí su diseño original. Cuanto más me despojo de mi humanidad, más revive en mí